Bueno, continuando con nuestra colección de grandes científicos de National Geographic, estamos con el libro de El principio de incertidumbre, de Heisenberg. ¿Existe el mundo cuando no lo miras? Y vamos a continuar aquí con lo que es la cronología de Heisenberg. 1901. Werner Karl Heisenberg nace en Würzburg, Alemania, el 5 de diciembre. 1920. Ingresa en la Universidad de Múnich y en el seminario del físico Arnoldo Sommerfeld. 1923. Obtiene el grado de doctor en la Universidad de Múnich. Se convierte en ayudante de Max Born en Gotinga. 1925, junto con Bohr y Jordan, redacta el Drei-Mann-Arbeit, trabajo de los tres hombres, que recoge los postulados básicos de la nueva teoría cuántica: existencia de estados estacionarios de energía en los átomos y saltos cuánticos entre estados con emisión o absorción de luz. 1927. Publica El principio de incertidumbre, que consagra la relación entre el observador y lo observado en el ámbito cuántico. 1928. Es nombrado catedrático de física teórica en la Universidad de Leipzig. 1932. Expone el modelo cuántico del núcleo, en el que propone que neutrón y protón son dos estados cuánticos de una misma partícula. 1933. Recibe el Premio Nobel de Física de 1932 por establecer las bases formales de la mecánica cuántica. 1937. El 29 de abril se casa en Berlín con Elisabeth Schumacher. 1939. A finales de septiembre es movilizado por el ejército para trabajar en el proyecto nuclear alemán. 1942. Es nombrado director del Instituto de Física Kaiser Wilhelm en Berlín. 1943. Recibe el cargo de catedrático de física teórica en la Universidad de Berlín. Formula la teoría de la matriz S para describir las colisiones entre partículas elementales. 1945. Es detenido por los aliados el 3 de mayo y trasladado en julio a Farnhurst, Inglaterra. 1946. Desarrolla las tareas de director del Instituto Max Planck de Física y Astrofísica de Gotinga. 1951. Es nombrado presidente de la Comisión para la Física Atómica y de la delegación alemana para la constitución del CERN. 1953. Es elegido presidente de la Fundación von Humboldt, dedicado a becar a científicos extranjeros para impulsar la investigación con otros países. 1976.
el 1 de febrero muere de cáncer en su casa de Múnich a la edad de 75 años. Bueno, vamos a ver el capítulo 1, que se llama Albores cuánticos. En los últimos años del siglo XIX y primeros del siglo XX, descubrimientos tales como el electrón, los rayos X, la radiactividad o el efecto fotoeléctrico proporcionaron una visión inédita de la realidad a escala atómica. Pero ese conocimiento trajo consigo nuevos interrogantes. La materia se comportaba de forma tan extraña que para dar cuenta de ello hubo de acudir a ideas rompedoras. La luz está formada por paquetes de energía. Hay partículas que se comportan como ondas. Eran los albores de la revolución cuántica. La etapa de la infancia y adolescencia de Heisenberg coincide con el periodo inicial de la teoría cuántica. Poco después de su ingreso en la Universidad de Múnich, empezó su contribución al desarrollo de la reciente física atómica. La Primera Guerra Mundial y la posguerra ayudaron a conformar el entramado social en el que se movían los científicos que crearon y desarrollaron la nueva teoría. La familia Heisenberg dispone de un árbol genealógico muy completo que cubre unas 6 generaciones. Lo empezó Werner Heisenberg en la década de 1930, cuando tuvo que acreditar su pureza aria ante las autoridades nazis. En la familia paterna abundaban los artesanos, como toreleros o cerrajeros, mientras que la materna estaba formada por campesinos y granjeros. En el último tercio del siglo XIX, el desarrollo económico e industrial del Imperio Alemán abrió una puerta a la promoción social de las clases medias, cuyos miembros podían acceder a la educación superior y convertirse en médicos, abogados, jueces o funcionarios del imperio. El abuelo materno, Nikolaus Weckleins, estudió lenguas clásicas y fue director del Max Gymnasium, un selecto centro de educación secundaria de Múnich. Por su parte, el padre August Heisenberg fue profesor de griego y latín. En aquella época, la elección de las lenguas clásicas como vía de promoción social era más eficaz que en la actualidad. Al finalizar la enseñanza primaria, se orientaba a los niños a una formación técnica o bien a una formación preparatoria, a la universidad. Esta última, dirigida sobre todo a las clases altas y media, tenía lugar en el gimnasio. Con este nombre se referían los antiguos griegos a la institución pública donde adolescentes y jóvenes practicaban ejercicios físicos diversos, a la vez que se instruían en filosofía, literatura, oratoria, arte o música. Desde el siglo XVI se usó el mismo nombre en distintos países europeos para designar un lugar de enseñanza pública y con el tiempo se reservó a un centro de enseñanzas secundaria. Con su trabajo independiente en el campo de la física matemática, ha llegado mucho más allá de lo que se exige en el gymnasium, anotación de un profesor en los exámenes finales
de Heisenberg, 1920. Augusto Heisenberg obtuvo su doctorado y empezó a dar clases en el Max Gymnasium. Al mismo tiempo siguió con sus trabajos e investigaciones sobre el griego clásico para preparar su habilitación, una especie de segundo doctorado imprescindible para poder dar clases en la universidad. En 1899 se casó con Annie Weckleins, una de las dos hijas de su director. Tras el nacimiento del primer hijo, Erwin, el matrimonio se trasladó a Würzburg, ciudad situada a unos 200 kilómetros al norte de Múnich, puesto que August había sido nombrado profesor de su gimnasium en Würzburg. Nació Ernst Karls el 5 de diciembre de 1901, año y medio después de su único hermano y uno más tarde del año que se considera que nació la teoría cuántica. La muerte repentina del catedrático de griego de la Universidad de Múnich supuso un cambio en la vida de los Heisenbergs. Normalmente, al producirse una vacante o crearse una nueva plaza, la universidad consultaba a diversos expertos dentro y fuera del país, con el fin de proponer al ministerio una terna ordenada de candidatos, pero en este caso se propuso un único nombre, debido a las muy buenas referencias que acompañaban al candidato y a la urgencia para cubrir la plaza. De esta manera, a principios de 1910, Augusto Heisenberg empezó sus funciones como titular de la única cátedra de filología bizantina existente en Alemania. En una entrevista realizada en los años 1960, Werner Heisenberg evocaba dos aspectos importantes de la influencia paterna de su vida. Decía que, como su padre era un buen maestro, utilizaba juegos para educar a sus dos hijos, tratando de fomentar la competencia entre ellos. Entre estos juegos incluyó los problemas de matemáticas que tenía que resolver el hermano mayor. Este hecho fue para Werner un modo de estimulación precoz, pues descubrió que podía resolver rápidamente esos problemas y a partir de ese momento desarrolló un interés especial por las matemáticas. Por otro lado, el padre también estimuló la afición de sus hijos por la música. Heisenberg empezó a estudiar violoncelo, pero pronto se pasó al piano. A menudo acompañaba a su padre que cantaba lieder y arias para tenor. Heisenberg siguió cursos de piano y tocó dicho instrumento durante toda su vida, alcanzando un nivel muy alto para un aficionado. La música, en particular la de cámara, ocupó siempre un lugar destacado en su vida intelectual y emocional. La enseñanza secundaria. En Alemania, desde la reforma educativa de Humboldt en el siglo XIX, el objetivo principal de un gimnasio era proporcionar una formación humanística basada en el conocimiento de los clásicos griegos y latinos, como mejor modo de impartir una educación moral e intelectual a quienes más tarde formarían la élite de la sociedad. El gimnasium era la vía obligatoria para acceder a la universidad y prácticamente la única forma de promoción social para la clase media. Aunque a principios del siglo XX las necesidades de la sociedad abrieron otros centros de formación
el Gymnasium siguió conservando su carácter elitista. Los profesores de latín y griego gozaban de un gran prestigio e importancia en la sociedad. Además, se les exigía el grado de doctor para poder titularse en uno de estos centros, algo que no requería a los profesores de otras materias. En septiembre de 1911, Heisenberg empezó la enseñanza secundaria en el Max Gymnasium, dirigido por su abuelo hasta el retiro de este en 1913. Los alumnos estudiaban durante 9 cursos, normalmente desde los 11 hasta los 19 años. Del total de horas de clase se dedicaba casi el 40% a las lenguas y literatura clásica y un 24% al alemán y a las matemáticas. Las restantes horas de clase cubrían con irregular distribución materias como historia, religión, francés o dibujo. Las clases de física se reducían a 2 horas semanales durante los 3 últimos cursos. Estaba muy interesado en el teorema de Fermat y naturalmente durante algún tiempo intenté demostrarlo, como todo el mundo. Heisenberg, en referencia a su adolescencia, conversaciones con el historiador de la ciencia T.S. Kuhn, 1962. Los informes escolares de los profesores de Heisenberg destacaban sus excelentes cualidades y amplios conocimientos. No en vano fue uno de los mejores alumnos de su clase y siempre obtuvo las máximas calificaciones en matemáticas, tal vez gracias a los juegos competitivos que su padre establecía entre los 2 hermanos. Al llegar al Gymnasium, tenía conocimientos más avanzados de los que se requería en su nivel. Además, tuvo un profesor de matemáticas que le estimulaba proponiéndole problemas especiales, al margen de los que trataban en las clases. Su padre, consciente del interés de su hijo por las matemáticas, le consiguió algunos libros, pero escritos en latín, para matar 2 pájaros de un tiro. De hecho, debía de tener una idea elevada sobre las posibilidades de su hijo y al mismo tiempo escasos conocimientos de matemáticas porque, entre otros libros, le facilitó una copia de la tesis doctoral sobre teoría de números del famoso matemático Kronecker, publicada en 1845. Aunque no entendió muchas cosas, Heisenberg descubrió así las propiedades de números enteros como números primos, criterios de divisibilidad, el teorema de Fermat, etc. Sin saberlo, el padre había acertado, pues en 1916 los temas de máximo interés para Heisenberg eran la música y la teoría de los números. La magia de los números enteros. Un antecedente de la física cuántica tiene que ver precisamente con los números enteros, en relación con los espectros atómicos. Pero antes conviene que hablemos de los conceptos de continuo y discreto, a los que haremos referencia en breve. Pensemos en todos los números decimales que empiezan por 0, como 0.336491000093. Existe un número infinito de ellos, pues siempre podemos añadir cifras y cifras sin límite detrás de la coma decimal. Estos números forman un conjunto continuo, porque dados
dos cualesquiera de ellos, siempre se puede encontrar otro que esté comprendido entre ambos. Sin embargo, de este conjunto infinito de números se pueden extraer series particulares, como por ejemplo un medio, un tercio, un cuarto, un quinto, etc. O 1 sobre 2 elevado al cuadrado, 1 sobre 3 elevado al cuadrado, 1 sobre 4 elevado al cuadrado, 1 sobre 5 elevado al cuadrado, etc. Estas series contienen también un número infinito de términos, pero no forman un conjunto continuo, porque no siempre se cumple la propiedad anterior. Por ejemplo, entre un tercio y un cuarto no hay ningún otro número de la serie. Se dice que estos números forman un conjunto discreto, y ese carácter discreto se refleja en la presencia de números enteros. Aclarado esto, volvamos ahora a los espectros atómicos. Cuando la luz del Sol atraviesa un prisma, se forma un arco iris, un degradado continuo de colores. Cada color de este espectro continuo se caracteriza por una frecuencia o equivalentemente por una longitud de onda. Ambas magnitudes están relacionadas. El producto de la frecuencia por longitud de onda es igual a la velocidad de propagación de la onda. Consideremos ahora un gas calentado hasta alcanzar la incandescencia, como sucede con un tubo fluorescente o en las lámparas que iluminan las carreteras. Si esta luz emitida por el gas se hace pasar por un prisma, no se observa un degradado de colores, sino solamente unas líneas brillantes en ciertos valores de la frecuencia. Por eso se habla en este caso de espectro discreto. Además, si se analiza mediante un prisma la luz blanca que ha pasado antes a través de un gas, se observa que sobre el espectro continuo aparecen superpuestas unas rayas oscuras, precisamente a las frecuencias de las rayas brillantes emitidas por ese mismo gas incandescente. En 1860, los alemanes Kirchhoff y Bunsen mostraron que los espectros discretos permiten identificar los elementos, al igual que hoy en día los productos envasados se identifican mediante un código de barras. Para ello convenía hacer un catálogo detallado de las frecuencias correspondientes a cada elemento, es decir, una lista con los valores medidos. Además, para entender el origen de las rayas espectrales, había que encontrar relaciones entre las frecuencias observadas, no solamente del espectro visible, al que podemos ver con nuestros ojos, sino también de los espectros infrarrojos y ultravioletas, que se observan mediante detectores adecuados. O sea que nuestros ojos no los podemos ver. La cosa no era sencilla, pues el número de rayas de ese código puede ser enorme. Por ejemplo, varios miles en el caso del hierro. El espectro atómico más sencillo es el del átomo de hidrógeno. En la zona visible del espectro aparecen solo 4 rayas, cuya longitud de onda fueron medidas con gran precisión en 1884 por el sueco Anderson Ackström. Al año siguiente intervino en este punto el suizo Johann Balmer, un profesor de matemáticas que daba clases en escuelas técnicas y colegios femeninos de Basilea, su ciudad natal. Más de 20 años después de doctorarse, Balmer obtuvo la habilitación y pudo dar algunas clases en la universidad. El científico suizo decía a sus amigos
y colegas que si le daban una serie de números podía encontrar una fórmula matemática que los relacionara. Un colega suyo le retó a que lo hiciera con las recientes medidas del espectro de hidrógeno y Balmer lo consiguió. Fue un hallazgo muy afortunado que adquirió un interés mayor cuando otros científicos lo generalizaron y pudieron caracterizar el espectro completo del hidrógeno, empezando así a poner orden en los códigos de barras espectrales. Las frecuencias de las líneas espectrales son proporcionales a las inversas de dos números enteros al cuadrado. La expresión matemática conocida como relación de Rydberg-Ritz es F igual a R, paréntesis, 1 sobre m al cuadrado menos 1 sobre n al cuadrado, se cierra el paréntesis, donde m y n son dos números enteros, siendo m menor que n, y r es la constante de Rydberg. Sin embargo, no había justificación alguna para la fórmula de Balmer, que era pura numerología. Dicho esto, vamos a comprobar ahora que en el nacimiento de la teoría cuántica también aparecieron números enteros. Bueno, vamos a ver aquí lo que son los espectros. Dice, los gases incandescentes emiten radiación que pueden analizarse mediante un espectrómetro. El elemento esencial de este aparato es un prisma y los demás componentes como escalas, lentes y otros dispositivos ópticos sirven para poder medir con precisión las longitudes de onda o frecuencias luminosas, tanto en el espectro visible como en el ultravioleta o el infrarrojo, según se refleja en la figura 1. Cuando se hace pasar luz blanca por el prisma, se obtiene un espectro continuo, un degradado de colores. En cambio, cuando se hace pasar la luz emitida por un gas incandescente, solo se ven unas líneas brillantes de ciertos valores de la frecuencia, y por eso se habla en este caso de espectro discreto. Además, si se analiza mediante un prisma la luz blanca que ha pasado antes a través de un gas, se observa que el espectro continuo aparece en unas rayas oscuras, precisamente las frecuencias que corresponden a las rayas brillantes emitidas por ese mismo gas incandescente. En la figura 2 se muestra una porción del espectro del hidrógeno y del mercurio, con longitudes de onda comprendidas entre 660 y 190 nm, que son nanómetros, es decir, una mil millonésima de metro. El espectro visible corresponde a 700 a 400 nm. La frecuencia de cada línea se obtiene dividiendo la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo, por la correspondiente longitud de onda. Esta frecuencia es proporcional a la diferencia de dos energías, lo que se pretendía conseguir en los inicios de la física atómica era reducir los valores de estas energías, que dependen de ciertos números cuánticos, a partir de sus diferencias. Pronto se descubrió que no aparecían todas las posibles diferencias, lo que se refleja en unas reglas de selección que había que escribir en función de números cuánticos. O sea que en las fuentes de luz, por ejemplo, tenemos una luz blanca, tenemos el electroscopio y aparecía en la pantalla, hay un espectro continuo, como un arco iris. Bueno,
Entonces el hidrógeno está comprendido entre los 600 y los 200 nanómetros y el mercurio también de los 600 y los 200. Y vamos a ver lo que es la numerología de Balmer. Dice, ¿cómo pudo razonar Balmer para llegar a su fórmula mágica? El punto de partida son los valores en nanómetros de las 4 longitudes de onda: 656.21, 486.07, 434.01 y 410.12. Para empezar, los dividiremos por el más pequeño, sin necesidad de escribir todos los decimales de las divisiones. Los nuevos números son, o sea, 1.6, 1.785, 1.058 y 1. Los dos puntos indican que se representan cocientes de números. Ahora hay que encontrar la manera de escribirlos como números racionales, es decir, cocientes de dos números enteros. Después de unos tanteos, podemos ver que si multiplicamos los 4 números por 9 octavos, obtenemos 9 quintos, 4 tercios, 25, 21 y 9 octavos. Será conveniente que los denominadores aparecieran en orden creciente, y podemos conseguirlo si multiplicamos el segundo y cuarto número por 4 cuartos, que evidentemente es 1. La nueva serie de números es 9 quintos, 16 doceavos, 25 21 y 36 32avos. Sin duda, este es el resultado al que llegó Balmer. ¿Se aprecia alguna regularidad en estos números? A Balmer no se le escapó que los numeradores son cuadrados de números enteros sucesivos: 3, 4, 5 y 6. Y los denominadores se obtienen restando a los numeradores el número 4, convenientemente escrito como el cuadrado de 2, y llegamos al final. Si a cada línea espectral se le asocia un número entero n, las longitudes de onda son proporcionales al cociente n al cuadrado entre n al cuadrado menos 2 al cuadrado, donde n toma los valores de 3, 4, etc. El lector puede verificar que la constante de proporcionalidad vale 364.56 nanómetros. Como es natural, esta expresión no contenía ninguna información física, es simplemente un juego con números, pero como el propio Balmer conjeturó, se pudo extender a otras líneas espectrales al reemplazar 2 elevado al cuadrado por los cuadrados de los siguientes enteros. Si se quiere considerar las frecuencias dadas, que son inversamente proporcionales a las longitudes de onda, se obtiene que, salvo por una constante global, vienen dadas por la serie de 1 sobre 2 al cuadrado menos 1 sobre n al cuadrado. Bueno, esta es la numerología de Balmer, donde salió sus fórmulas. Vamos. Las discontinuidades cuánticas. El nacimiento de la teoría cuántica tuvo que ver con un problema más bien técnico. En la segunda mitad del siglo XIX
científicos e ingenieros se interesaban en el estudio del cuerpo negro, un objeto ideal llamado así porque es capaz de absorber toda la radiación que le llega. Llevado a la práctica, un cuerpo negro es una cavidad mantenida a temperatura constante, cuya radiación interior se observa a través de un pequeño orificio. El interés de este objeto ideal se puso en manifiesto cuando Kirchhoff demostró que la intensidad de la radiación, de manera más precisa, la energía de la radiación por unidad de volumen y por unidad de frecuencia en el interior de la cavidad, es independiente de la naturaleza de las paredes y solo depende de la frecuencia de la radiación y de la temperatura de la cavidad. Así, el estudio del cuerpo negro adquirió una gran importancia práctica para la obtención de patrones de fuentes luminosas. En su momento, la intensidad de la radiación se midió sin demasiados problemas. Al representarla en función de la frecuencia, se obtiene una curva que tiene su inicio en cero, pasa por un máximo y vuelve a cero cuando la frecuencia aumenta. La curva parece una campana no simétrica, cuyas alturas y anchura dependen de la temperatura, pero esta bonita curva no se puede deducir ni justificar a partir de las teorías conocidas. A finales de 1900, el alemán Max Planck consiguió de manera empírica una fórmula matemática que reproducía los datos observados para cualquier frecuencia y cualquier temperatura. Cuando quiso justificarla a partir de consideraciones teóricas generales, tuvo que hacer una hipótesis muy especial, un acto de desesperación, en sus propias palabras, y tuvo que suponer que la radiación de frecuencia F no puede intercambiar con la materia cualquier valor de energía, sino que solo puede hacerlo en múltiplos enteros de una cantidad mínima proporcional a la frecuencia de la radiación. Los intercambios de energía son cantidades discretas, NHF, donde la constante de proporcionalidad H se denominó cuanto de acción. Así se llama en física al producto de una energía por un tiempo, pero pronto recibió su nombre actual de constante de Planck. En unidades del sistema internacional o unidades a escala humana, kilogramos, metros, segundos, el valor de esta constante o cuanto de acción es pequeñísima. H es igual a 6.6 por 10 elevado a la menos 34. Al ser su valor tan pequeño, está claro que la hipótesis de Planck no tiene efectos prácticos en la vida cotidiana, pero esto es algo que se matizará más adelante. En ocasiones se habla de la hipótesis revolucionaria de Planck, pero lo cierto es que en su día nadie advirtió tal revolución. Los científicos interesados en el cuerpo negro solo consideraban su fórmula maravillosa, cuya validez se confirmaba cada vez con mayor precisión, y no daban ninguna importancia al razonamiento que había seguido Planck para deducirla. Bueno, aquí el cuerpo negro. Aquí está lo que es la frecuencia en Hertz. Dice, la curva de emisión de un cuerpo negro se parece a una campana asimétrica, cuya forma exacta depende de la temperatura. Cabe precisar que no siempre las palabras utilizadas en física se corresponden con su uso cotidiano. Las estrellas se comportan como un cuerpo negro,
y la medida de su curva C de emisión permite conocer la temperatura de su superficie. Así se sabe que el Sol tiene una temperatura en superficie de unos 6.000 grados centígrados, en números redondos. Del estudio de la radiación de fondo existente, el universo se deduce que ésta está a una temperatura de unos 3 grados Kelvin. Entonces aquí en la tabla, densidad de potencia emitida, unidades arbitrarias, en la abscisa se cuenta la frecuencia y en la Y está lo que es el infrarrojo, de 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí tenemos lo que es el visible. La estrella azul está a 7.000 grados Kelvin. La estrella amarilla de 5.500 grados Kelvin y la estrella roja a 4.000 grados Kelvin. ¿Cuál es el cuerpo negro? Entonces aquí, al estar hablando de Max Planck, vamos a ver quién es Max Planck. Es Max Carl Ernesto Ludwig Planck. Nació en 1858 y murió en 1947. Fue uno de los eminentes alumnos del Max Gymnasium en Múnich, el mismo centro en el que estuvo Werner Heisenberg. Años más tarde, estudió en Berlín con Hermann van Helmholtz y Gustav Kirchhoff, entre otros, y en 1879 se doctoró en Múnich con una tesis sobre la segunda ley de la termodinámica. Catedrático de física teórica de la Universidad de Berlín desde 1887. Planck es conocido sobre todo por su estudio en 1900 del cuerpo negro, que representa el nacimiento de la moderna mecánica cuántica y por el que recibió el Premio Nobel de Física en 1918. Este ilustre científico alemán gozó de un inmenso prestigio entre el resto de los científicos de su país, tanto por sus cualidades científicas como morales. La más prestigiosa institución alemana actual de investigación lleva su nombre, la Sociedad Max Planck, que engloba institutos en los que se desarrolla investigación de excelencia en ciencias naturales, sociales y humanas. Bueno, vamos a ver aquí lo que son la dualidad onda-corpúsculo. En este marco, Einstein fue una excepción y no solo tomó en serio la hipótesis de Planck, sino que la llevó más lejos, atribuyéndole conscientemente un carácter revolucionario. En uno de sus famosos artículos de 1905, su Annus Mirabilis, el que lleva por título sobre un punto de vista heurístico concerniente a la producción y transformación de la luz, sugirió que la luz está formada por cuantos de energía, por partículas, que desde 1924 llamamos fotones. Es decir, si la radiación solo intercambia energía en cantidades discretas, es porque ella misma está constituida por entidades discretas. Con esta nueva hipótesis, Einstein pudo explicar dos resultados experimentales intrigantes. Uno de ellos es el efecto fotoeléctrico, que consiste en la emisión de electrones por un metal al ser iluminado con luz ultravioleta. Se trata del fenómeno que subyace a las actuales células
fotoeléctricas. Einstein explicó las medidas obtenidas en 1902 por Philipp Lenard y predijo resultados que fueron confirmados en 1916 por Robert Millikan. El otro resultado intrigante se refiere al calor específico de los sólidos, una medida de cómo varía la temperatura de los sólidos al ser calentados. Desde principios del siglo XIX se sabe que el calor específico de los sólidos es constante a temperatura suficientemente altas, algo que se explica con facilidad en el marco de la física clásica. Sin embargo, a temperaturas bajas aparecían cada vez más excepciones a la explicación clásica. En un estudio que fue posteriormente refinado por el holandés David Einstein, demostró que los cuantos de energía reproducían las observaciones a cualquier temperatura. De esta manera, una hipótesis hecha por Planck, especialmente para resolver un problema, la emisión de radiación por el cuerpo negro, fue extendida por Einstein a otros problemas muy distintos y logró reproducir las observaciones experimentales de modo muy satisfactorio. Pero esta hipótesis de los fotones planteaba otro problema. A lo largo del siglo XIX se habían ido acumulando evidencias de que la luz es una onda electromagnética. Por lo tanto, si la luz está formada por partículas, ¿qué ocurre con la teoría ondulatoria? Einstein era consciente de esta dificultad y por eso el título de su artículo se refería a un punto de vista heurístico, que es una manera erudita de decir que no se demuestra rigurosamente, sino mediante una comparación con las observaciones. La hipótesis de los fotones fue confirmada en 1922 por el estadounidense Compton. En su experimento envió un haz de rayos X sobre electrones y demostró que las observaciones se explicaban perfectamente, admitiendo que los rayos X estaban constituidos por partículas. Entonces, ¿la luz es una onda o es un conjunto de partículas? En opinión de Einstein, ambas teorías de la luz debían mantenerse, a pesar de que no haya entre ellas ninguna conexión lógica. Él pensaba que se acabaría llegando a una especie de fusión de las teorías ondulatorias y corpuscular. De hecho, algo de eso pasó, pero no en la forma que hubiera preferido Einstein. Aquí, partículas y ondas de la física clásica. La dualidad onda-partícula es una cuestión clave en la física cuántica. Por ello, conviene recordar algunas propiedades de estos objetos según la física clásica. Imaginemos que lanzamos un guijarro sobre la superficie de un estanque. El guijarro está en nuestra mano, en el aire, en la superficie del agua, etc., pero solo ocupa una porción definida en el espacio, la de su propio volumen. Al ser lanzado, el guijarro sigue una trayectoria concreta y no se encuentra a la vez en dos o más sitios. En este movimiento se propaga una masa, la del guijarro. Cuando impacta en la superficie del agua, se origina una perturbación que se propaga por todo el estanque. Se forman círculos concéntricos centrados en el punto de impacto con los que el agua
oscila verticalmente. Esta perturbación es un ejemplo de onda. Desplazamiento sin masa. Da la impresión de que el agua se desplaza, pero si colocamos un corcho, veremos que este solo sigue las oscilaciones verticales del agua. No se desplaza una masa, sino la perturbación. Son las oscilaciones entre puntos próximos las que nos producen la estación de movimiento. Al cabo de cierto tiempo, la serie de círculos concéntricos cubre todo el estanque. La onda está definida en todo el espacio. Si dejamos caer 2 guijarros en la superficie del agua, veremos formarse las ondas producidas por cada uno de ellos. Y pasado un tiempo, el estanque estará afectado por una perturbación que resulta de la superposición de los 2 movimientos ondulatorios iniciales. Pero el resultado es algo más que 2 series superpuestas de círculos concéntricos. Hay puntos donde las alturas de cada uno de los movimientos está por encima o por debajo del nivel del agua y se amplifica el resultado. Hay otros en los que por separado una altura está por encima y la otra por debajo y se restan los efectos. A este fenómeno se le llama interferencia y es una asignatura característica de las ondas. Los fotones, los electrones, etc., están todos locos, pero afortunadamente para los físicos todos comparten la misma locura, la dualidad onda-partícula. Richard Feynman. En 1923, el francés Louis de Broglie llevó la idea de Einstein a otro terreno. Pensó que si la luz se describe como una onda formada por partículas, se puede decir algo semejante, pero al revés del electrón. Será una partícula asociada a una onda. De Broglie mostró que el producto del momento P del electrón, el resultado de multiplicar la masa del electrón por su velocidad, por la longitud de onda lambda asociada, es igual a la constante de Planck y se escribe así: P por lambda es igual a H. Esta relación fue verificada en 1927 por 2 grupos independientes en Estados Unidos y el Reino Unido. Con diferentes diseños, estos grupos observaron que los electrones producen interferencias, que es la asignatura por excelencia de un fenómeno ondulatorio, y confirmaron cuantitativamente la relación deducida por de Broglie. Por lo tanto, el comportamiento extraño de la luz, que se puede manifestar como onda o como partícula, también lo exhiben los electrones y en general todo tipo de partículas subatómicas. Más adelante volveremos a ella. Ahora vamos a ver la última pieza del rompecabezas inicial de la teoría cuántica, que tiene que ver con la física atómica. Los átomos. Los antiguos griegos elaboraron en el siglo V a.C. diferentes doctrinas sobre la constitución de la materia. El atomismo era una de ellas. La materia estaba constituida por corpúsculos dotados de cualidades ideales, invisibles, indivisibles. Eso es lo que significa átomo. Llenos, eternos y de forma diversas. Pero la doctrina que subsistió
el mundo occidental durante más de 20 siglos afirmaba que las sustancias son una sutil mezcla de 4 elementos: aire, fuego, tierra y agua. En el siglo XIX, los experimentos químicos descartaron esta doctrina y surgieron una nueva idea de átomo. Por un lado, el francés Lavoisier llamó elementos a aquellas sustancias que no podían descomponerse en otras más simples, lo que excluía el agua, el aire, la tierra y el fuego. Por otro lado, el inglés Dalton mostró que las regularidades observadas en las reacciones químicas se explicaban con facilidad, aceptando la existencia de cantidades discretas extremadamente pequeñas, a las que llamó átomos. Sin embargo, aunque las evidencias experimentales eran cada vez más numerosas en favor a estos nuevos átomos, su realidad no se aceptó de forma unánime. Filósofos como Renan, Comte y Hegel, o científicos como Berthelot, Mach y Oswald, eran contrarios a aceptar la existencia de algo que en principio era inobservable. Pero dejemos aquí la apasionante historia de la idea moderna de átomo para situarnos en 1911, cuando se descubrió lo inapropiado de su nombre. Los experimentos realizados en Manchester por el grupo de científicos del neozelandés Ernest Rutherford, 1871-1937, pusieron de manifiesto que los átomos tienen estructura. En su centro existe un núcleo de carga positiva que contiene prácticamente toda la masa del átomo, y a su alrededor hay electrones con carga negativa, en número suficiente para asegurar que el átomo tenga carga eléctrica nula. La imagen que resulta es una especie de sistema planetario, donde la interacción gravitatoria es reemplazada por la interacción electromagnética. Pero este modelo planetario es inestable según las propias leyes del electromagnetismo, pues toda carga eléctrica acelerada emite radiación. Ese es precisamente el fundamento de cualquier antena. La información transmitida por una emisora de radio o de televisión se transforma en variaciones de corriente, es decir, en aceleraciones de las cargas de las antenas. Estas cargas emiten ondas electromagnéticas que son captadas por otra antena y traducidas en forma de sonido e imagen en el receptor. Pues bien, un electrón que gira alrededor del núcleo es una carga eléctrica sometida a aceleración y por tanto emite radiación. Como nada repone la energía emitida, según esta imagen, los electrones perderían su energía y colapsarían con el núcleo en un intervalo muy corto de tiempo. Por otro lado, parece evidente que los espectros atómicos proporcionan información acerca de la estructura interna de los átomos. En 1913, Bohr propuso una salida al problema haciendo intervenir la cuantificación. En sus propias palabras, cualquiera que sea la modificación a las leyes del movimiento de los electrones, parece necesario introducir una cantidad ajena a la electrodinámica clásica. Esta cantidad es la constante de Planck. En el capítulo siguiente veremos con más detalle los primeros modelos atómicos. Ahora es el momento de volver con nuestro protagonista. Bueno, aquí concluimos la charla del día de hoy. Nos vemos en la siguiente. Hasta
la próxima.